Hola a todos y a todas otra vez. Entramos en la segunda píldora del curso Si no tienes una idea, escríbela con el Centro Actúa de AISGE. Y bueno, recordando un poco lo que dijimos en la anterior, eh, hablamos de la idea, de dónde surgen las ideas, hablamos de la importancia del tema. Mira, por ejemplo, ahora está pasando una ambulancia que genera también otro tipo de conflicto, también puede surgir ahí alguna cosa. Bueno, hablamos de eso, de dónde salen las ideas, que muchas veces las ideas están en nuestro propio entorno, en lo que nos pasa. Como por ejemplo eso que pasa una ambulancia y te altere la grabación de algo y saber qué está pasando en esa ambulancia y quién irá adentro y qué le está ocurriendo. Y a lo mejor el problema no es tanto el paciente, porque a lo mejor está la ambulancia vacía, pero a lo mejor el que está conduciendo la ambulancia tiene que llegar a un sitio, entonces ha puesto la alarma para que, bueno, la vida está llena de cosas y de historias, a lo que quiero decir. Entonces, bueno, y luego está el tema que es lo que subyace dentro de la historia, que son sentimientos universales que impregnan la película o la obra de teatro, y luego lo que es el argumento, ¿no? Entonces, importante, y espero que ya alguno tengáis claro de qué queréis hablar, porque eso luego hay que articularlo. ¿Cómo se articula? Pues en función de la estructura. Sobre la estructura hay mil millones de historias, de teorías, y la realidad es que cada historia necesita su propia estructura. Y hay estructuras cíclicas, lineales, casi poligonales. Eh, Hay películas que ya sabemos que van hacia adelante, otras que van hacia atrás, pero en el fondo la gran mayoría de las historias siempre funcionan de la manera clásica, que es con la estructura que conocemos todos, que es en tres actos. ¿Vale? Entonces me voy a poner de pie para marcarlo un poco, para que lo entendamos. La estructura en tres actos, si esta es la línea temporal de la película, se divide en esta parte primera, que sería el planteamiento que lo que nos dice es, bueno, nos sitúa a los personajes, el lugar donde ocurre la historia, de dónde parte todo, y nos coloca los primeros compases de la partitura. Nos va a decir, o sea, todos los elementos que estén aquí son la base de lo que va a ocurrir luego. De hecho, Billy Wilder decía que si hay un problema en el tercer acto, normalmente el problema está en el primero. Entonces, porque aquí estamos sembrando todo. Y ahora hablaremos de eso, de sembrar. Entonces, esto es el planteamiento. Luego está el segundo acto, que es lo que conocemos como nudo, como ya sabéis. En este segundo acto es donde, digamos, donde la trama se complica. Es todo el viaje del protagonista que arranca aquí, ¿no? Y ahora veremos cuáles son estos puntos que diferencian uno y otro. Y luego está el desenlace, que como todos sabemos, pues es el final de la película, donde se resuelve el conflicto que se ha planteado. ¿Qué marca la diferencia entre un acto y otro? Lo que se llama como punto de giro, el famoso punto de giro. El punto de giro es, como su propio nombre indica, lo que hace girar la historia. Entonces, en ese punto de giro, lo que ocurre es que si es como una carretera, tú sales de Madrid, vas dirección a Sevilla y de pronto pasa algo y acabas en Portugal. Bueno, pues en el momento que te giras hacia Portugal, ese es el punto de giro de ese viaje. Y ahí es donde empieza una aventura. De hecho, me estoy acordando que eso nos pasó una vez, que en un viaje en coche, que yo me quedé dormido y cuando desperté, la persona que estaba conduciendo se había confundido en un cruce y acabamos efectivamente en Portugal en vez de en Sevilla. Pero independientemente de eso, que también, como veis, también tiene una historia por detrás, el punto de giro es eso. Y luego hay otra cosa que yo marco aquí, justo en medio del segundo acto, lo que se llama el punto medio. El punto medio es una cosa de la que nos habla Sid Field. Sid Field es uno de los grandes gurús del guión. Y bueno, en este libro, que se llama El Manual del Guionista,
No estoy muy seguro si está descatalogado o no, pero él tiene un libro anterior que se llama El libro del guión, que sí está descatalogado casi seguro. Y el manual del guionista, es como un paso más allá y lo que hace es incluir ese tema del punto medio. ¿Qué hace el punto medio? El punto medio nos divide el segundo acto en dos. ¿Por qué? Porque el segundo acto es una pesadilla. O sea, la gran pesadilla del guión siempre es el segundo acto. El primer acto se escribe con relativa facilidad y el desenlace, si más o menos has avanzado bien con cierto tino, al final son, incluso como son encima pocas páginas, es fácil. El problema, lo gordo está en el segundo acto. Porque en el segundo acto donde primero hay que mantener el ritmo de la historia, el interés del espectador y que no caiga la emoción, ¿no? de lo que está pasando. Y eso es lo difícil. ¿Qué nos permite entonces el punto medio? Dividir el segundo acto en dos partes, de tal manera que es más fácil ir por bloques más pequeños que por bloques grandes. Y el punto medio, que también se llama muchas veces el punto de no retorno, nos ayuda también a marcar un punto importante en la trayectoria. Al final esto es como, a mí me gusta decir muchas veces que escribir un guión es como cuando esos dibujos de une los puntos, ¿no? Y que unen los puntos y acaba saliendo un elefante. Bueno, pues un guión es un poco eso, si lo armas bien. Tú pones los puntos base y sobre esos puntos base se termina de construir todo lo demás. Si los puntos bases están bien puestos, al final se trata de unir los puntos. Entonces, tenemos el planteamiento, tenemos el nudo y tenemos el desenlace y el punto medio que nos divide el acto segundo en dos, ¿vale? Ahora, esto así dicho, bueno, pues parece muy fácil. En realidad no lo es tanto. Ten en cuenta que si hablamos de una película, por ejemplo, de un largometraje, el planteamiento, estamos hablando que suele tener unos 20 minutos, 20-25 minutos. El segundo acto unos 60 minutos. Y el tercer acto unos 15, lo que nos da una película más o menos de unos 100 minutos, 95-100 minutos. Lo he hecho así un poco a ojo, pero creo que es algo así. O sea, con lo cual el segundo acto nos daría como dos bloques de media hora. Dos bloques de media hora que van divididos en escenas, en secuencias. Que en un guión de cine estamos hablando de lo habitual, pues entre dos... O sea, hay escenas de medio párrafo, pero bueno, 1, 2, 3, 5 páginas, depende. Y con lo cual hay que construir cada escena que nos vaya subiendo. ¿Cómo se hace eso? Antes de ponernos a escribir como locos, porque es verdad que cuando uno empieza a escribir con mucho ímpetu, el primer acto sale como solo casi, pero en el segundo acto empiezan los problemas. ¿Cómo se evita eso? Haciendo lo que llamamos una escaleta. En una escaleta viene a ser un esqueleto, de un esquema primerizo, casi un borrador de lo que estamos contando, que nos marque un poco como el camino. En un curso que hice en Huelva, me acuerdo perfectamente que una alumna me dijo algo que me llamó mucho la atención y que se me quedó para siempre. Entonces, hay guionistas de mapa y hay guionistas de brújula. Y es verdad, hay guionistas que necesitan un mapa muy concreto, muy conciso, con cada punto cardinal marcado, con la orientación exacta, con el pueblo concreto por el que va a pasar en ese momento y el río que existe colocado en ese momento y yo que sé, incluso el volumen de litros que cae en la cascada. Y luego hay otros entre los que yo me encajo más, me siento más cómodo, que somos los de brújula, que es como, queremos ir para allá, bueno, poco a poco vamos yendo hacia allá. O sea, yo tengo claro el camino hacia allá, pero no tengo exactamente claro por los sitios a los que voy a ir pasando. Y a mí esa libertad, digamos, esa estructura un poco abierta a cualquier cosa, es lo que me ayuda a avanzar. De hecho, yo en mi caso no suelo escaldar demasiado los guiones porque aparte ya por experiencia sé que eso luego cambia muchísimo y que cuando te empiezas a escribir eso empieza a cobrar vida y de pronto los personajes, es un clásico, pero es verdad que los personajes parece que empiezan a tomar decisiones por sí mismos
y, y se te escapan. En ese sentido, y ya que hemos hablado del tema de los personajes, yo creo que eso es clave, el mundo del personaje. No es solamente el personaje principal y lo que le pasa, que es lo que primero se nos va a ocurrir, sino lo que le rodea. En los guiones que yo he hecho hasta ahora o las obras de teatro que he escrito, siempre al final, cuando tengo los personajes, sale todo. Por ejemplo, yo tengo solamente hasta la fecha una película hecha como director y como guionista, que es Casting, que algunos la conoceréis, si no la podéis encontrar en Filmin, en Prime Video incluso en mi perfil de Vimeo, si me pedís la contraseña de forma privada, pues ¿por qué no? Em, em, y Casting surge de una idea muy básica, que era, bueno, pues gente que tiene que ir a un casting y durante esas 24 horas se encuentran con conflictos vitales que que en la prueba se convertirán en una especie como de catarsis, pero hasta que yo no tuve los personajes claros, aquello no terminó de cobrar forma. En el caso de Casting, conocer a los personajes fue más allá de la mera escritura o mera creación solitaria. Yo conocí a los personajes conociendo a los actores, que me parece algo muy interesante que os invito a hacer en vuestros proyectos. Que estéis abiertos también a eso, a que las cosas cambien. Yo, Casting, ese guión no terminó de cobrar vida real hasta que no conocí a Javi y a Esther. Ya los conocía bastante, que son los protagonistas, pero hasta que no conocí a Ken, a Nai o cosas que no sabía de Ruth, que ya era amiga mía entonces, hasta que no profundicé en todo eso, no entendí realmente, no supe realmente lo que estaba contando con la película. Entonces, muchas veces los personajes se conocen así. Otras veces, en otros guiones que he escrito, esos personajes surgen del trabajo solitario de la propia imaginación y de escribir sin ningún tipo de tabú y de miedo, y dejar que a medida que vas escribiendo pasen cosas. En ese sentido, hay algo también muy importante que es, todos sabréis, pero bueno, yo recalco. Eh, Escribir es reescribir. Es decir, no intentéis que cuando describáis a los personajes o cuando empecéis con el primer acto o la primera estructura salga perfecto. No, no va a salir perfecto. Siempre habrá que retocar cosas. Entonces, lo importante no es que cuando os sentéis a escribir, cuando pasen las 2 horas o las 3 horas que estéis, o los 20 minutos, lo que queráis, depende de vuestra rapidez también, lo que tengáis sea perfecto. No, porque no va a ser perfecto. Lo importante es que os anime a seguir escribiendo y os anime a seguir esculpiendo. Porque yo siempre pongo el ejemplo de que un guión es como una escultura. Entonces, cuando empiezas con una escultura, imaginemos que tenemos aquí un mármol gigante de yo qué sé, de 10 metros cuadrados, pues lo primero es dedicarte a pegar golpetadas con el martillo para romper los grandes cachos, ¿no? Entonces y es donde empieza un poco la estructura básica. Partes un poco por arriba, partes un poco por el medio y vas montando un poco, vale, más o menos así va a ser la figura. Empiezas así y hasta que ya terminas acabando puliendo con el cincel los pelillos de la nariz de la estatua. Pero hasta llegar a ese punto de afinación, lo primero es un poco más bruto, un poco más salvaje. Y eso es importante que lo sepáis y que os dejéis llevar por esa sensación primera de voy a escribir lo que me salga, aunque esté mal, porque va a estar regular. Y no pasa nada porque forma parte del primer tramo. Si lo intentamos hacer perfecto, de verdad, no sale, a nadie nos sale. Es verdad que a veces te inspiras y sale algo a la primera, es verdad que a veces pasa, pero normalmente, sobre todo cuando son proyectos largos, en cortos puede ser más habitual, pero en un largometraje o en una obra de teatro larga, eh, hay que escribir y reescribir y reescribir y equivocarse y decir, madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí se me ha ido totalmente la mano, esto no tiene ningún sentido. Levantarte al día siguiente y decir, vaya mierda, estoy escribiendo, porque es parte del proceso. Pero en ese proceso no hay que hundirse, hay que seguir buscando, hay que seguir avanzando y poco a poco
va saliendo algo que se empieza a parecer a lo que queréis. Y entonces cuando empiezan a pasar cosas de verdad. Bueno, espero que esta primera vaso os sirva. Si ya tenéis claro la idea, tenéis claro el tema, tenéis claro más o menos el argumento, os animaría a que construyeseis primero una escaleta con lo que va pasando. Se me ha olvidado también mencionar una cosa que es una cosa importante. El incidente incitador o detonante que va al inicio del primer acto, al inicio de la película. Es lo primero que potencia, lo primero que hace avanzar la historia. Muchas veces es una cosa pequeña. Eh, por ejemplo, en Regreso al Futuro, el detonante es pues que Doc llame a Marty para que grabe unas cosas que está haciendo con una cosa que se ha inventado. Luego, eso termina con Marty en 1955 y luego termina con el primer gran giro de la película, que es cuando la madre, en vez de enamorarse del futuro padre de Marty, se enamora de Marty y empieza lo que es la aventura de esto hay que deshacerlo. Y empieza una película que es un giro tras otro, un giro tras otro. En este caso, además, en Regreso al Futuro, ya termino, se da una cosa particular porque Marty es un personaje pasivo. Un personaje al que le van pasando cosas, pero que él no las controla. Y es Doc el que le va llevando de un sitio a otro, o el resto de personajes que lo rodean. Pero si nos fijamos, en Regreso al Futuro los personajes están súper bien construidos todos. Y eso es lo que hace que la película tenga una base sólida. Entonces os animo a que a partir de cara a la siguiente píldora, si seguís viéndola, que a lo mejor ya os cansáis y ya no veis esto más, que puede ser, yo lo entiendo, falta un poquito más de acción, eh, que empecéis a diseñar ese primer esqueleto de la película, aunque sea a grandes rasgos, y que diseñéis los personajes que van a estar en vuestra historia. Y con los rasgos fundamentales podéis hacer una ficha de cuál es su horóscopo, o podéis escribir 10 páginas de cuál es su pasado. Todo vale. La historia es que todo vale. A lo mejor, a lo mejor os interesa más poner cuáles son sus libros favoritos que cómo se llamaba su hermano pequeño. Da igual. Todo vale. Pero jugar, avanzar y a ver qué os encontráis, porque en la siguiente píldora seguiremos hablando de más cosas. ¿Vale? Bueno, muchas gracias y seguimos trabajando.